Historia 1. La lápida que cambia de fecha. Hay cosas en este cementerio que no deberían existir, y la tumba de Esperanza Morales es una de ellas. Llevo 12 años trabajando como encargada de mantenimiento en el cementerio de San José, aquí en Almería. He limpiado miles de lápidas, he replantado flores marchitas, y he cerrado nichos que el tiempo había abierto. Pensaba que ya había visto todo lo que estos muros antiguos podían ofrecer, hasta que me asignaron la sección histórica del siglo XVIII. La primera vez que vi la tumba de Esperanza fue un martes por la mañana. El sol aún no había calentado las piedras, y la humedad hacía que mis pasos resonaran extraño entre las tumbas. Era una lápida de mármol gastado, con inscripciones apenas legibles por el paso de los siglos. Lo que me llamó la atención no fue su estado. Había visto cientos peores, sino la fecha, 15 de marzo de 1743. La recordé porque era el mismo día que mi madre, solo que de otro siglo. Al día siguiente, cuando regresé para continuar con la limpieza, me detuve frente a la misma tumba. El nombre seguía ahí, Esperanza Morales Vida, de Herrera, pero la fecha marcaba 22 de marzo de 1743. Pensé que me había confundido, que la fatiga del trabajo me estaba jugando una mala pasada. Tomé una foto con mi móvil, por si acaso. El viernes de esa misma semana, la fecha había cambiado de nuevo, 3 de abril de 1743. Esta vez no había dudas. Saqué la foto anterior de mi teléfono y las comparé. No era mi imaginación. Algo estaba alterando esa lápida, y no se trataba de vandalismo. La piedra mantenía la misma pátina antigua, las mismas grietas naturales, como si hubiera sido tallada así desde el principio. Comencé a visitarla cada día, siempre temprano, cuando el cementerio aún estaba vacío. Las fechas cambiaban sin patrón aparente. 18 de febrero, 7 de mayo, 30 de noviembre, siempre del mismo año, 1743, pero nunca la misma fecha dos veces. Llevaba un registro fotográfico que ya sumaba 23 imágenes diferentes. Una mañana de octubre, llegué más temprano de lo habitual. El cementerio estaba sumido en una niebla densa que apenas me permitía distinguir las formas de las tumbas más próximas. Cuando llegué hasta la de Esperanza, no estaba sola. Una mujer de mediana edad, vestida con ropas que parecían de otro tiempo, estaba arrodillada frente a la lápida. Sus manos, pálidas como la piedra, acariciaban la superficie grabada mientras murmuraba algo que no pude entender. No se había percatado de mi presencia. Me acerqué despacio, intentando no hacer ruido, pero una rama seca crujió bajo mis pies. La mujer levantó la cabeza y me miró. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si estuvieran llenos de lágrimas que nunca caían. No parecía sorprendida de verme. Más bien, parecía aliviada. «No encuentra descanso», me dijo con una voz que sonaba como el viento entre las hojas secas. Cada día que vivió después de morir sigue contando. Cuando parpadeé, había desaparecido. Solo quedaba el olor a flores marchitas y el sonido de mi respiración agitada. Miré la lápida. Ahora marcaba 31 de octubre de 1743. Esa tarde busqué en los archivos parroquiales. Esperanza Morales había muerto oficialmente el 15 de marzo de 1743, según los registros. Pero había algo más. Una anotación al margen, casi ilegible, que mencionaba una mujer que no aceptó partir. Desde entonces, sigo limpiando esa tumba cada día, y cada día la fecha es diferente. Ya no tomo fotos. Tengo la sensación de que ella no quiere que lo haga. A veces, muy temprano por la mañana, creo escuchar pasos que no son los míos caminando entre las tumbas, como si alguien estuviera midiendo el tiempo que nunca tuvo. Historia 2. El sepulturero de domingo. Hay días en que el silencio del cementerio de Huesca no es el de la paz, sino el de una espera. Y esos días para mí son los domingos. Mi nombre es Ricardo y llevo más de 20 años administrando este camposanto. Conozco cada lápida, cada sendero, cada árbol. Soy un hombre de rutinas, de orden, y el cementerio, con su quietud inmutable, siempre ha sido un reflejo de eso. Los domingos, el lugar está cerrado al público. Solo yo tengo acceso para las rondas de seguridad. Es el día más tranquilo, el más solitario. O al menos eso creía. La primera vez que noté algo extraño fue un lunes por la mañana, hace unos 7 meses. Al hacer mi inspección habitual, me topé con una pila de tierra fresca junto a una tumba antigua en la sección más apartada, la de los primeros del siglo XX. La tierra estaba removida, como si se hubiera excavado y vuelto a cubrir la misma noche. No había señales de vandalismo, ni flores nuevas, ni siquiera una huella clara. Revisé los registros. Ningún entierro programado para el domingo. Ninguno. Lo atribuía a algún animal grande, un zorro quizás.
Pero la semana siguiente, el mismo lunes, la misma escena. Otra tumba a unos metros de la anterior, con tierra recién removida. Esta vez el aire tenía un tenue olor a humedad y a algo metálico, como a herrumbre. La inquietud comenzó a instalarse en mí. No podía ser un animal. Era demasiado preciso. Decidí que el siguiente domingo, en lugar de hacer mi ronda habitual, me escondería. Llegué al atardecer, justo antes de que el sol se ocultara tras los Pirineos, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Me oculté entre los cipreses más viejos, cerca de la sección donde habían aparecido las tumbas. El frío de la noche comenzó a calar mis huesos, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Pasaron las horas. La luna, casi llena, iluminaba las lápidas con una luz fantasmal. Justo cuando empezaba a pensar que todo era una tontería, lo vi. Una figura alta y delgada, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro, apareció de entre las sombras. Llevaba una pala al hombro y caminaba con una lentitud deliberada, como si el tiempo no existiera para él. Su ropa era de un gris indefinido, desgastada, y no hacía el menor ruido al moverse. Se dirigió directamente a una tumba que yo sabía estaba ocupada desde hacía décadas. Lo observé con el aliento contenido mientras comenzaba a cavar. El sonido de la pala hundiéndose en la tierra helada era el único ruido en la noche. Cavaba con una destreza inhumana, sin esfuerzo aparente, hasta que el agujero fue lo suficientemente profundo. Entonces, de entre las sombras, arrastró algo. Era un ataúd, de madera oscura, sin adornos, y lo que me heló la sangre fue su tamaño. Era demasiado pequeño, y lo que más me perturbó, parecía ligero. Lo depositó con cuidado en la fosa, lo cubrió con la tierra que había extraído y alisó la superficie con la pala, dejándola tan impecable como si nunca hubiera sido tocada. Cuando terminó, se quedó de pie un instante mirando la tumba. No había dolor en su postura, ni tristeza, solo una especie de resignación infinita. Luego se dio la vuelta y desapareció tan silenciosamente como había llegado, fundiéndose con la oscuridad entre los mausoleos. Me quedé allí, inmóvil, hasta que los primeros rayos del sol tiñeron el cielo. Mi cuerpo estaba entumecido por el frío y el miedo. Me acerqué a la tumba. La tierra estaba perfectamente lisa, sin huellas, como si el sepulturero nunca hubiera estado allí. Desde entonces, cada domingo, él vuelve. Yo ya no me escondo. Lo observo desde la ventana de mi oficina con el corazón encogido. Él siempre entierra un ataúd vacío en una tumba ya ocupada. Nunca he entendido por qué. Es un alma en pena que busca llenar un vacío que el tiempo no ha podido cerrar. ¿O acaso está preparando un lugar para aquellos que aún no saben que su tiempo ha terminado? No lo sé. Solo sé que los domingos el cementerio de Huesca guarda un secreto que no está destinado a ser comprendido, solo a ser presenciado. Y yo, Ricardo, soy su único testigo. Historia 3. Los niños en el lente. Las sombras de los niños se aferran a mis fotografías, pero nunca a la realidad. Es una verdad que me persigue desde hace meses, una que ha transformado mi pasión en una obsesión helada. Mi nombre es Ana, y soy fotógrafa. Mi especialidad, si se puede llamar así, es documentar cementerios rurales abandonados. Me atrae la melancolía de esos lugares olvidados, la historia silenciosa que susurran las lápidas cubiertas de musgo y la maleza. Soria, con sus pueblos deshabitados y su aire de eternidad, es mi lienzo favorito. Solía encontrar una paz extraña en esos camposantos, una conexión con el pasado que me anclaba. Ahora, solo encuentro inquietud. Todo empezó en un pequeño cementerio cerca de un pueblo llamado Barahona, un lugar donde el viento silba entre los pinos, y las tumbas son poco más que montones de piedras sin nombre. Era una tarde de otoño, con esa luz dorada que lo envuelve todo en una atmósfera irreal. Estaba concentrada en capturar la textura de una cruz de hierro forjado, el óxido como una pátina de tiempo. Disparé varias veces, ajustando el enfoque. No había nadie más allí, como de costumbre. Cuando llegué a casa y descargué las fotos en mi ordenador, me detuve en una de ellas. Al fondo, entre las sombras de los cipreses, creí ver algo, una figura pequeña, borrosa, como un niño. Lo atribuí a un efecto del objetivo, quizás una mota de polvo en el sensor o un truco de la luz menguante. Lo ignoré, pero la imagen se quedó grabada en mi mente. Unas semanas después, en otro cementerio abandonado, esta vez cerca de Yanguas, la experiencia se repitió. Estaba fotografiando una hilera de nichos antiguos, la piedra desmoronándose. De nuevo, la soledad era absoluta. Sin embargo, al revisar las imágenes, en una de ellas, junto a un nicho especialmente pequeño, apareció una silueta infantil. Esta vez, era más nítida, aunque aún difusa,
con lo que parecía ser una mano diminuta asomando por detrás de la piedra. El aire de mi estudio se volvió frío de repente, a pesar de la calefacción. La inquietud se transformó en una necesidad. Empecé a buscar esos detalles, a escudriñar cada rincón de mis fotografías, y los encontré. No en todas, pero sí en muchas. Niños, siempre niños. A veces, solo una pierna que sobresalía de una lápida. Otras, una cara pálida que miraba directamente a la cámara desde el fondo de una imagen. Sus ojos, en las pocas ocasiones en que eran visibles, parecían vacíos, pero a la vez llenos de una tristeza ancestral. Comencé a sentir su presencia incluso antes de disparar, una sensación de frío repentino, como si una ráfaga de aire helado me rozara la piel, aunque el día fuera cálido. Un leve susurro, apenas perceptible, que se confundía con el viento. Una risa tenue, casi un eco, que se desvanecía en el instante en que intentaba localizar su origen. Miraba a mi alrededor, pero no había nada. Solo yo, el silencio y las tumbas. La culminación llegó en el cementerio de un antiguo monasterio en ruinas, en la Sierra de la Demanda. El lugar era sobrecogedor, con tumbas excavadas en la roca y una atmósfera de abandono total. Había pasado horas allí. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Me sentía observada, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Levanté mi cámara, apuntando a un grupo de pequeñas cruces de piedra, casi ocultas por la maleza. Justo cuando iba a pulsar el disparador, sentí un tirón suave en el bajo de mi pantalón. Bajé la mirada. No había nada, pero la sensación fue tan real, tan física, que mi corazón dio un vuelco. Instintivamente, disparé la foto. Al revisar la imagen en la pantalla de la cámara, mi respiración se detuvo. Allí estaban, un grupo de 4 niños, de edades variadas, de pie entre las cruces. Sus ropas eran antiguas, desgastadas, y sus rostros no eran borrosos. Estaban claros, pálidos, con los ojos hundidos. Uno de ellos, el más pequeño, me miraba fijamente, con una expresión de súplica silenciosa. Y lo que me heló la sangre fue que su mano, translúcida y diminuta, parecía estar agarrando el bajo de mi pantalón en la fotografía. Desde aquel día, ya no busco la paz en los cementerios. Busco respuestas. Sigo fotografiando, porque siento que ellos quieren ser vistos, que tienen algo que decir. Pero cada vez que levanto el objetivo, no sé si estoy capturando un recuerdo o una advertencia. Y la pregunta que me atormenta es, ¿qué pasará el día en que no solo aparezcan en la foto, sino que también estén allí, de verdad, a mi lado? Historia 4. El velatorio sin fin. El silencio de un tanatorio de noche es un silencio distinto. No es el de la paz, sino el de la espera. Y en el tanatorio de Pamplona, la espera tiene un nombre. El hombre de la sala 3. Mi nombre es Javier y llevo casi 15 años trabajando en el turno de noche de este tanatorio. Conozco cada pasillo, cada sala de velatorio, cada sonido que hace el edificio cuando el mundo exterior duerme. He visto pasar cientos de familias, cientos de despedidas, cada una con su propio dolor, su propio rito. Pero el caso del hombre de la sala 3 es diferente. Es un caso que se ha enquistado en el tiempo, una anomalía que me persigue cada noche. Lleva 3 meses, 3 meses exactos desde que llegó, en una fría noche de noviembre. Un hombre de unos 60 años, sin identificación clara, encontrado solo en su piso. La policía lo trajo, se hicieron los trámites iniciales y se le asignó la sala 3, la más pequeña, la que usamos para los casos sin muchos allegados. Pero no llegó nadie, ni un familiar, ni un amigo, ni un vecino, nadie. Al principio pensamos que era cuestión de tiempo, que aparecería algún pariente lejano, algún conocido, pero pasaron los días, luego las semanas. Las flores que pusimos al principio se marchitaron y las retiramos. La sala, que al principio tenía ese aire de respeto temporal, empezó a adquirir un aspecto de abandono. El polvo, apenas perceptible en otras salas, se asentaba con una lentitud exasperante sobre la urna de cristal que cubría el féretro. Mis compañeros se encogían de hombros. Burocracia, decían. Falta de papeles. Pero yo sentía algo más. Cada noche, al pasar por delante de la sala 3, una punzada de inquietud me atravesaba. El hombre, con su rostro pálido y sus manos cruzadas, parecía esperarme. Su expresión al principio neutra, ahora me parecía cargada de una paciencia infinita, casi una reprobación silenciosa. Una noche, al hacer mi ronda, noté un frío inusual en el pasillo que llevaba a la sala 3. Un frío que no era el del aire acondicionado, sino uno que calaba los huesos. Me detuve frente a la puerta, la mano en el pomo. Dudé.
Nunca entraba si no era estrictamente necesario, pero la curiosidad, o quizás la necesidad de romper con la monotonía de esa espera, me empujó. Abrí la puerta despacio. El olor a formol, siempre presente pero sutil, era más intenso, casi asfixiante. La luz tenue de la sala iluminaba el féretro. Me acerqué, mis pasos resonando en el silencio. Miré al hombre. Sus ojos, antes cerrados con una placidez artificial, ahora me parecieron ligeramente entreabiertos. Una ilusión, me dije, el cansancio, pero entonces lo sentí. Un aliento helado en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré bruscamente, el corazón martilleando. No había nadie, solo la sala vacía, el féretro y el hombre. Volví a mirarlo, y esta vez no fue una ilusión. Su boca, antes una línea recta, parecía tener una curva mínima, casi imperceptible, en una de las comisuras. Una sonrisa tenue, antigua, que no encajaba con la quietud de la muerte. La piel de gallina se me erizó en los brazos. Salí de la sala, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El frío me siguió, y el olor a formol pareció pegarse a mi ropa. Desde esa noche, la sala 3 se ha convertido en mi punto ciego, el lugar que evito a toda costa, pero no puedo evitar sentir su presencia. El hombre de la sala 3 sigue allí. 3 meses. ¿Qué espera? ¿A quién espera? ¿O es que en realidad no espera a nadie, sino que es él quien está siendo esperado por algo que aún no ha llegado? Yo, Javier, solo sé que cada noche, al pasar por ese pasillo, el silencio se vuelve más denso, el frío más intenso, y la sensación de que no estoy solo en el tanatorio es más real que nunca. Historia 5. Las coronas eternas. El olor a flores frescas es mi vida, pero ahora también es el presagio de un misterio que no me deja dormir. Algunas de mis coronas, las que hice hace años, no quieren marchitarse. Me llamo Carmen, y soy florista. No cualquier florista, sino una artesana de coronas funerarias en Murcia. Llevo más de 30 años dedicando mis manos a este oficio, tejiendo la belleza efímera de la vida para honrar el final. Conozco el lenguaje de las flores, el lirio por la inocencia, la rosa por el amor, el crisantemo por el luto. Sé que su belleza es pasajera, que su destino es marchitarse, secarse y desaparecer. Es el ciclo natural, el que he aceptado y respetado siempre, hasta ahora. Todo comenzó hace unos 6 meses. Había ido al cementerio de Espinardo a dejar unas flores para mi hermana, que falleció joven. Mientras caminaba entre las lápidas, mis ojos se posaron en una tumba antigua, casi olvidada, con el nombre de Isabel Garrido, y allí, sobre la lápida, había una corona de claveles blancos y rosas rojas, con un lazo de seda verde. Mi corazón dio un vuelco. La reconocí al instante. Era una de mis creaciones. No solo la reconocí por mi estilo, por la forma particular en que entrelazo los tallos o el tipo de lazo que utilizo. La reconocí por un pequeño detalle, una hoja de helecho que siempre sobresale un poco más de lo normal en la parte inferior derecha. Un pequeño error que solo yo cometo. Pero lo más impactante no era eso. Lo impactante era que la corona estaba perfecta. Las flores, frescas, los pétalos turgentes, el color vibrante, como si la hubiera dejado allí esa misma mañana. Y eso era imposible. Recordaba perfectamente haberla hecho. Fue para un entierro que tuvo lugar hacía casi 5 años. 5 años. Una corona de flores naturales no dura ni una semana en perfecto estado, menos aún expuesta al sol y al viento de un cementerio. Pensé que alguien la había reemplazado por una réplica, pero no había ninguna señal de que fuera artificial. Era real. Olía a tierra húmeda y a clavel. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Toqué un pétalo. Estaba frío, pero vivo. Me alejé, confusa, intentando encontrar una explicación lógica. Quizás me había equivocado de tumba. Quizás era una coincidencia, pero no lo era. Unas semanas después, en el cementerio de nuestro Padre Jesús, me sucedió algo similar. Estaba buscando una tumba para entregar un encargo, y de nuevo, mis ojos se fijaron en una corona. Esta vez era de margaritas y lilas, con un lazo azul pálido. La reconocí de inmediato. La había hecho para el entierro de un niño. Hacía 7 años, y allí estaba, resplandeciente, con las flores abiertas y el rocío de la mañana aún en sus pétalos, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. El patrón comenzó a repetirse. En los últimos meses, he encontrado al menos una docena de mis coronas antiguas, todas en perfecto estado, en diferentes cementerios de la región. Siempre son tumbas de personas que fallecieron hace años, incluso décadas. Siempre son mis creaciones, con mis pequeños errores distintivos. Y siempre,
Huelen a vida. La última vez fue hace apenas unos días. Estaba en el cementerio de Lorca, visitando a una amiga. Pasé por la tumba de una anciana que murió hace 10 años. Había hecho una corona de rosas blancas y eucalipto para ella, y allí estaba, fresca, impecable, pero esta vez no solo la vi. Mientras la observaba, sentí un leve roce en mi mano, un roce frío, como el de una hoja. Miré la corona, y una de las rosas, una que yo misma había colocado, se movió, lentamente, como si una mano invisible la estuviera acariciando. El olor a eucalipto se intensificó de repente, llenando mis pulmones con una fragancia que me mareó. Me alejé corriendo, el corazón desbocado, sin mirar atrás. Ya no puedo ir a los cementerios con la misma tranquilidad. Cada vez que veo una de mis coronas, siento una mezcla de asombro y terror. ¿Qué significa esto? ¿Son las flores un puente entre los mundos? ¿O acaso son las almas de los difuntos las que se aferran a esa última ofrenda, negándose a que se marchite, negándose a ser olvidadas? No lo sé. Solo sé que mis manos, que antes solo creaban belleza, ahora sienten que están tocando algo que va más allá de la vida y de la muerte. Y el olor a flores frescas, que antes me consolaba, ahora me persigue como un recordatorio constante de que hay cosas que no deberían permanecer, pero lo hacen, eternamente. Historia 6. El último habitante. Hay edificios que se resisten a caer, y no hablo de su estructura, hablo de algo más profundo, algo que se aferra a la piedra y al recuerdo. Esta casa en el barrio de Carabanchel, en Madrid, era una de esas. Mi nombre es Antonio, y llevo casi 30 años en esto de las demoliciones. He derribado fábricas, bloques de pisos, casas viejas. Mi trabajo es reducir a escombros lo que ya no sirve. Soy un hombre práctico, de martillo y maquinaria pesada. Nunca creí en fantasmas ni en historias de viejas, hasta que me encargaron la casa de la calle Toledo, número 47. La casa era antigua, de principios del siglo XX, con una fachada de ladrillo visto y balcones de hierro forjado que se desprendían. La compró una promotora para construir pisos nuevos. Antes de empezar, nos contaron la historia. Varios inquilinos habían muerto allí a lo largo de los años, siempre de forma natural, pero siempre dentro de sus muros. El último, un anciano llamado Don Ramón, había fallecido hacía apenas unos meses, solo en su cama. La primera vez que entré sentí un frío inusual, a pesar de que era pleno verano. No era el frío de una corriente, sino uno que calaba los huesos, como si el aire mismo estuviera estancado, pesado. Mis hombres empezaron a retirar los muebles viejos y los enseres abandonados. Yo supervisaba. En la planta de arriba, en lo que había sido el dormitorio de Don Ramón, el aire era aún más denso. Había un olor persistente a humedad y a algo indefinible, como a libros viejos y a tiempo detenido. El primer incidente fue sutil. Uno de mis operarios, un chaval joven llamado Dani, juró haber visto una sombra moverse por el pasillo del segundo piso mientras bajaba unas cajas. Lo achacamos al polvo y a la luz tenue, pero luego las herramientas empezaron a desaparecer. Un martillo aquí, una llave inglesa allá. Siempre aparecían al día siguiente, en un lugar distinto, a veces en habitaciones que ya habíamos vaciado por completo. La tensión escaló cuando empezamos con la demolición interior. Las paredes que deberían haber cedido con facilidad parecían más duras de lo normal en ciertas zonas. Los taladros se atascaban, las brocas se rompían. En el dormitorio de Don Ramón era casi imposible trabajar. El frío era constante, y a veces se escuchaban susurros, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo detrás de uno. Cuando nos girábamos solo había polvo y el eco de nuestra propia respiración. Una tarde, mientras mis hombres hacían una pausa, me quedé solo en el segundo piso planificando la siguiente fase. El sol se filtraba por las ventanas rotas, dibujando formas extrañas en el suelo. De repente escuché un crujido en el pasillo, como el de una tabla de madera vieja cediendo bajo un peso. Miré. No había nadie, pero el crujido se repitió acercándose. Luego, un arrastrar de pies lento, pesado, como si alguien caminara con dificultad. El olor a humedad y a vejez se intensificó. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome en las sienes. El sonido se detuvo justo delante de la puerta del dormitorio de Don Ramón. Y entonces la puerta, que estaba entreabierta, se cerró suavemente, sin un golpe de viento, sin un temblor en el edificio, lentamente, con un suspiro de madera. Al día siguiente decidimos traer la excavadora para la parte más difícil. La idea era derribar la fachada y el segundo piso de una vez. El operario, un tipo curtido que no se asusta de nada, posicionó la máquina. La pala gigante se elevó, lista para el primer impacto. Pero justo cuando iba a golpear el muro del dormitorio de Don Ramón, la excavadora se detuvo. El motor se ahogó, se apagó por completo.
El operario intentó arrancarla de nuevo, una y otra vez, pero no hubo manera. La máquina, que funcionaba perfectamente hacía un minuto, estaba muerta. Nos llevó horas repararla, y cuando por fin lo logramos, la pala impactó. El muro cedió levantando una nube de polvo y escombros. La casa gimió, se estremeció. Pero justo antes de que el segundo piso colapsara, juraría que vi algo. Una figura borrosa, etérea, en la ventana que daba al dormitorio de don Ramón. Una silueta que se desdibujó en el aire, como si se disolviera en el polvo, justo en el momento en que la estructura se venía abajo. La casa ya no está. Ahora es un solar vacío, esperando los cimientos de un nuevo edificio. Pero a veces, cuando paso por esa calle, siento el mismo frío. Y juro que puedo oler el vaho de la vejez y el tiempo detenido. Como si, a pesar de todo, el último habitante de la casa de la calle Toledo, número 47, aún se negara a irse del todo, aferrándose al espacio que un día fue suyo. Historia 7. El tren de los pasajeros perdidos. Hay un túnel en mi ruta que no lleva a ninguna parte, o quizás lleva al pasado, y cada vez que lo atravieso, siento que no estoy sola. Mi nombre es Laura, y llevo casi 15 años conduciendo trenes de cercanías por Cataluña. Conozco cada curva, cada estación, cada túnel de la línea. El traqueteo del tren es mi banda sonora, y la vía, mi segundo hogar. Soy una mujer de horarios y de protocolos, de señales y de luces. Pero hay un tramo, el túnel del kilómetro 15, justo antes de llegar a la estación de Sant Vicenç de Calders, que se ha convertido en una anomalía en mi vida, una pesadilla silenciosa que se repite. El túnel es viejo, excavado en la roca a principios del siglo pasado. Es largo, oscuro, y en ese punto, la vía es única. La primera vez que lo vi fue hace unos 6 meses. Era de noche, una de esas noches de invierno en que la niebla se pega a los cristales de la cabina. Entré en el túnel, la oscuridad envolviéndome, solo rota por la luz potente de mi locomotora. A mitad de camino, un destello. Por un instante, juraría que vi otro tren, viniendo en dirección contraria por la misma vía. Imposible. Esta línea es de vía única en ese tramo. Parpadeé, y ya no estaba. Lo achaqué al cansancio, a un reflejo de los focos en la humedad del túnel. Me encogí de hombros y continué, pero se repitió. No siempre, pero sí con una frecuencia inquietante. Siempre en el mismo túnel, siempre de noche, o al atardecer, cuando la luz es más tenue. El destello se hacía más nítido con cada aparición. Empecé a distinguir la forma de un tren antiguo, de esos de los años 50 o 60, con vagones de madera y un frontal más redondeado que los nuestros. No tenía luces encendidas, pero aún así, su silueta era inconfundible, como un fantasma de hierro y vapor, y cada vez que lo veía, el aire dentro de mi cabina se volvía gélido, y un olor a metal viejo y a polvo, como el de un museo abandonado, llenaba el espacio, asfixiándome por un instante. La semana pasada, la visión fue diferente. Entré en el túnel, el corazón ya apretado por la expectación, por esa mezcla de miedo y fascinación que me ha invadido. Y allí estaba, no un destello fugaz, sino el tren completo, avanzando lentamente hacia mí. No había sonido, ningún traqueteo de ruedas, ningún chirrido de frenos, ningún silbato, solo el silencio más absoluto, roto únicamente por el zumbido de mi propio tren. Pude ver los vagones, las ventanas, y a través de ellas, las caras. Eran personas, hombres con sombreros antiguos, mujeres con pañuelos en la cabeza, niños pequeños. Sus ropas eran de otra época, de tonos apagados, como si el color se hubiera desvanecido con el tiempo. Sus rostros eran pálidos, casi transparentes, y sus ojos estaban fijos en mí, sin expresión, pero con una tristeza infinita que me caló hasta los huesos. No se movían, solo estaban sentados, o de pie, como estatuas de cera, inmóviles en su viaje eterno. Era como una fotografía en movimiento, pero de una realidad que no debería existir. Recuerdo una historia que me contó mi abuelo, maquinista también, sobre un accidente de tren en ese mismo túnel, hace muchísimos años, donde un tren de pasajeros desapareció sin dejar rastro, engullido por un desprendimiento de tierra. Siempre pensé que era una leyenda local, una de esas historias que se cuentan para asustar a los nuevos, pero ahora, viéndolos, los reconocí. Eran ellos, los pasajeros de aquel tren perdido, atrapados en un bucle sin fin. Mientras mi tren avanzaba, el suyo se acercaba. No hubo colisión, no hubo impacto. Era como si pasáramos a través del otro, dos realidades que se superponían por un instante.
Sentí un escalofrío que me atravesó el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la coronilla. El olor a polvo y a metal viejo se hizo tan fuerte que casi me ahoga. Y por un instante que duró una eternidad, juraría que escuché susurros, como si todas esas voces silenciosas se alzaran a la vez. Una cacofonía de lamentos ahogados que se desvanecieron tan pronto como el tren fantasma se disolvió en la oscuridad detrás de mí. Salí del túnel, el sol de la mañana cegándome. Mis manos temblaban en los controles, empapadas de sudor frío. Miré el reloj. El trayecto había durado lo mismo de siempre. No había habido retraso, no había habido nada. Pero yo sabía lo que había visto. Desde entonces, cada vez que entro en ese túnel, siento sus miradas. Sé que están allí, esperando. ¿Esperando qué? ¿Un destino que nunca llegó? ¿O quizás esperan a alguien que los vea, que los recuerde, para poder finalmente seguir su viaje? No lo sé. Solo sé que el túnel del kilómetro 15 ya no es solo un paso en la vía. Es un portal a un pasado que se niega a desaparecer. Y yo, Laura, soy su única testigo. Historia 8. La curva del ahorcado. Hay un punto en la carretera, a pocos metros de mi taller, donde el asfalto parece tragarse los motores. Me llamo Pepe y llevo más de 30 años arreglando coches en este taller a las afueras de Talavera de la Reina. Mis manos huelen a aceite quemado, a gasolina y a metal. Conozco el sonido de un motor sano y el gemido de uno que está a punto de romperse. Soy un hombre de lógica, de mecánica pura. Pero hay cosas que ni la lógica ni las herramientas pueden explicar. Justo al salir de aquí hay una curva cerrada, un cambio de rasante que siempre ha sido un poco traicionero. Pero hace unos 15 años dejó de ser solo traicionera. Fue allí donde un hombre, desesperado, se quitó la vida. Se ahorcó en el roble más grande que hay al lado de la cuneta, en plena noche. Desde entonces la gente la llama la curva del ahorcado. Al principio no le di importancia. Los accidentes ocurren y esa curva siempre había tenido su fama. Pero empecé a notar un patrón. Los coches que venían de esa curva, los que habían sufrido un percance allí, siempre llegaban a mi taller con la misma avería misteriosa. No era un reventón, ni un fallo de frenos por desgaste. Era algo más sutil, más inquietante. El motor se paraba en seco sin previo aviso justo al entrar en la curva, como si alguien le cortara la corriente de golpe. El volante se ponía duro, la dirección asistida dejaba de funcionar y el conductor perdía el control por unos segundos vitales. La primera vez que lo vi fue un viejo Seat Panda. El conductor, un chaval que no tendría más de 20 años, estaba blanco como la cera. Juraba que el coche se había muerto en sus manos, que no había podido hacer nada. Lo revisé a fondo. El sistema eléctrico, la inyección, el alternador, todo parecía en orden. Lo puse en marcha. Lo probé en el taller, funcionaba perfectamente, pero la historia se repetía. Los casos se acumulaban, un coche tras otro, siempre la misma historia. El motor se apagó de golpe, Pepe, justo en la curva. Los conductores, incluso los más escépticos, hablaban de una sensación extraña. Un peso en el pecho, un frío repentino que helaba el habitáculo, un susurro apenas audible que les distraía justo antes de que el motor muriera. Yo, por mi parte, empecé a sentir una presencia. Un frío inexplicable en el taller cuando llegaba un coche de allí. Un olor a tierra mojada y a algo metálico, como a sangre vieja que se pegaba a la chapa y no se iba. Una noche me llamaron de la Guardia Civil. Un accidente grave en la curva. Un camión pequeño había volcado. Fui con la grúa para ayudar a retirarlo. Mientras esperaba que hicieran su trabajo, me acerqué al roble. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo. El aire estaba helado a pesar de que no hacía tanto frío. Miré hacia las ramas gruesas donde se había ahorcado aquel hombre. Y entonces lo vi, o lo sentí. Una silueta oscura, apenas un contorno, colgando de una de las ramas bajas. No era sólida, era como una sombra más densa que la noche misma. No tenía rostro, pero sentí su mirada. Una mirada de vacío, de amargura infinita. Y de repente un escalofrío me recorrió el cuerpo y escuché un sonido. No era un susurro, era un gemido. Un lamento ahogado que parecía salir de la tierra misma, de las raíces del roble. En ese instante las luces del camión volcado, que estaban parpadeando, se apagaron de golpe, y el motor de mi grúa, que estaba encendido, se caló. El silencio se hizo absoluto, pesado, asfixiante. Me quedé paralizado mirando la sombra, y la sombra lentamente se balanceó, como si el viento la meciera, pero no había viento. Arranqué la grúa a duras penas, el motor tosiendo. Me fui de allí lo más rápido que pude. Desde entonces sé que no es una avería mecánica, es algo más. Es el hombre de la curva, el que se quitó la vida, que no quiere que nadie más pase por allí. O quizás no quiere que nadie se olvide de él. Sigo arreglando los coches,
pero cada vez que uno de ellos viene de la curva del ahorcado, siento el mismo frío, el mismo olor, y me pregunto, ¿qué busca? ¿Venganza? ¿Compañía? ¿O simplemente quiere que la carretera se quede tan muerta como él? Y cada vez que miro el roble, sé que él sigue allí, esperando al próximo motor que se apague. Historia 9. La comadrona de las ánimas. El teléfono de mi mesilla, un viejo aparato de baquelita que ha sobrevivido a décadas, ya no suena para los vivos. Ahora, sus llamadas traen el eco de un pasado que se niega a descansar. Mi nombre es Elvira, y durante más de 50 años fui la comadrona de este pequeño pueblo de montaña en León. Con mis manos he traído al mundo a casi todos los que hoy caminan por estas calles. He visto la vida nacer, y a veces he visto cómo se apagaba justo en el umbral. Conozco el miedo en los ojos de una madre, el primer llanto de un recién nacido, el silencio que sigue a una tragedia. Ahora, jubilada, mis días transcurren entre el huerto y la chimenea, en la paz que se gana con una vida de servicio. O eso creía. La primera vez que sonó era una noche de invierno, de esas en las que el viento aúlla en la chimenea y la nieve cubre los tejados. La hora era intempestiva, casi las 3 de la madrugada. Descolgué el auricular, extrañada, pues rara vez recibía llamadas a esas horas. Al otro lado, una voz débil, casi un susurro, entrecortada por lo que parecían ser jadeos de dolor. Elvira, por favor, soy Ana, el niño. No viene. Ana. El nombre me golpeó como un mazazo. Ana García. La recordaba perfectamente. Una muchacha joven, de pelo rubio y ojos vivaces, que había fallecido en el parto hacía más de 30 años. La hemorragia fue imparable. Su niño tampoco sobrevivió. Colgué el teléfono, el corazón desbocado. Pensé que era un sueño, la vejez, la soledad. Me levanté, bebí un vaso de agua. Intenté convencerme de que había sido una alucinación, pero no lo fue. Las llamadas empezaron a repetirse, no todas las noches, pero sí con una frecuencia inquietante. Siempre a horas muertas, siempre voces femeninas, débiles, desesperadas, pidiendo ayuda, y siempre nombres que yo conocía demasiado bien. Nombres de mujeres que habían muerto en el parto en este mismo pueblo, en los años en que yo era la única que podía asistirlas. Estaba la voz de María, que se fue con su tercer hijo en una tormenta de nieve, cuando no pudimos llegar al hospital. Su voz era un lamento, un ruego por calor, por una manta para el pequeño. Luego, la de Lucía, que sufrió eclampsia en su primer parto. Su susurro era de miedo, de una presión insoportable en la cabeza, de la oscuridad que la envolvía. Cada llamada era un puñal que se clavaba en mi memoria, reviviendo el dolor y la impotencia que sentí en aquellos momentos. El teléfono se había convertido en un portal. Sentía el frío de la noche en el auricular, el olor a humedad de las viejas casas donde habían fallecido, el eco de sus últimos alientos. A veces, entre los jadeos, creía escuchar un llanto lejano, un gemido infantil que se desvanecía antes de que pudiera estar segura. La escalada de tensión llegó una noche de luna llena, cuando el pueblo dormía bajo un manto de plata helada. El teléfono sonó con una insistencia inusual. Descolgué, y al otro lado, una voz que no había escuchado en más de 40 años. Era la de Carmen, la primera mujer que perdí en un parto, una tragedia que me marcó para siempre. Su voz, ahora, no era un susurro, era un grito ahogado, lleno de angustia y de una desesperación que me heló la sangre. Elvira, por favor, están haciendo. No puedo respirar. Elvira, el niño. Y entonces un sonido inconfundible, el llanto de un bebé, débil, sí, pero real. Un llanto que se mezclaba con el estertor de Carmen, con su último aliento. La voz se cortó de golpe. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Me quedé con el auricular pegado a la oreja, temblando, escuchando solo el zumbido de la línea muerta. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. El llanto del bebé, el grito de Carmen, se habían grabado en mi mente. ¿Qué significa esto? ¿Están atrapadas? ¿Intentan completar el ciclo que les fue arrebatado? ¿O es que sus almas, y las de sus hijos nonatos, vagan por este valle, buscando la ayuda que no pudieron recibir en vida? Ahora, el teléfono sigue junto a mi cama. No lo desconecto. No puedo. Cada vez que suena, siento la misma punzada de terror y de un deber ineludible. Sé que son ellas. Las mujeres que perdí, las que no pude salvar, las que aún buscan a su comadrona en la oscuridad de la noche. Y yo, Elvira, la vieja comadrona,
Me pregunto si algún día podré descansar, o si estoy condenada a escuchar sus llamadas eternas, un recordatorio constante de las vidas que se fueron demasiado pronto y de los partos que nunca terminaron. Historia 10. El coro de los difuntos. La música, dicen, eleva el alma. Pero en la Catedral Vieja de Salamanca, a veces, la música también trae de vuelta lo que se fue, y no siempre para bien. Mi nombre es Ricardo, y desde hace más de 20 años soy el director del coro de la Catedral de Salamanca. Mi vida ha transcurrido entre partituras, la vibración de las cuerdas vocales y la majestuosidad de este templo milenario. Conozco cada eco de sus naves, cada sombra que proyectan sus columnas góticas al caer la noche. Para mí, la catedral es un ser vivo que respira historia y fe, y últimamente también voces. Mis ensayos suelen ser por la tarde, pero cuando preparamos piezas complejas, como un requiem o cantos gregorianos antiguos, nos quedamos hasta bien entrada la noche. Es en esas horas cuando el silencio exterior es absoluto y solo el murmullo de nuestras voces llena el espacio cuando todo comenzó. Estábamos ensayando un motete en latín, una pieza del siglo XIII, con armonías densas y un ritmo pausado. Yo dirigía concentrado en la afinación y la expresión de mis cantores. De repente una nota, una voz que no reconocí. Era un bajo, profundo, con una resonancia gutural que se sumó a la melodía. Miré a mis bajos, pero todos estaban en su sitio, cantando lo que debían. La voz duró apenas unos segundos, una disonancia sutil que se desvaneció tan pronto como apareció. Lo achaqué al cansancio, a la acústica engañosa de la catedral. A veces, el sonido rebota de formas extrañas, pero la voz regresó. En los ensayos siguientes se hizo más frecuente, más nítida. Siempre en los momentos de mayor concentración, en los pasajes más antiguos de las piezas. No era una voz que desafinara, al contrario. Era una voz de una pureza y una profundidad asombrosas, pero con un timbre que sonaba a otro tiempo, a otra era. Mis cantores empezaron a notarlo. Intercambiaban miradas. Algunos se encogían de hombros, otros se ponían visiblemente nerviosos. «Maestro, ¿ha oído eso?», me preguntó una de mis sopranos una noche con los ojos muy abiertos. Parecía como si alguien más estuviera cantando con nosotros. El fenómeno escaló. El aire en la zona del coro se volvía gélido de repente, sin explicación, y un olor a cera vieja y a incienso rancio, como el que se impregna en los viejos libros de liturgia, llenaba el ambiente. Empecé a grabar los ensayos con un pequeño grabador digital, esperando captar la anomalía, y lo hice. Al reproducir las grabaciones, entre las voces de mi coro se distinguía claramente una, a veces dos, que se sumaban cantando en un latín que, aunque reconocible, tenía una pronunciación arcaica casi olvidada. Una noche, mientras ensayábamos un Dies Irae, la tensión era palpable. La pieza, con su dramatismo sobre el juicio final, parecía convocar algo. Las luces de la catedral, ya tenues, parpadearon. Y entonces ocurrió. Las voces fantasma no solo se sumaron, se hicieron dominantes. Eran múltiples, un coro completo, que cantaba con una fuerza y una melancolía que sobrecogían. Sus voces ahora no eran solo un eco, eran un lamento, un ruego, una súplica que resonaba en cada piedra de la catedral. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Mis manos temblaban en la batuta. Miré a mis cantores. Algunos habían dejado de cantar petrificados. Otros tenían los ojos cerrados, con lágrimas rodando por sus mejillas, abrumados por la tristeza que emanaba de esas voces invisibles. Levanté la vista hacia las bóvedas, hacia los vitrales oscuros, y juraría que vi sombras moverse en los pasillos superiores, como figuras etéreas que se asomaban para unirse al canto. El frío era insoportable, y el olor a incienso viejo se volvió tan penetrante que me mareó. El clímax llegó cuando las voces espectrales, en un crescendo sobrecogedor, entonaron una frase final con una potencia que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Requiem a aeternam dona eis, Domine. Dales el descanso eterno, Señor. Y luego, tan de repente como habían aparecido, se desvanecieron. El silencio que quedó fue ensordecedor, roto solo por el jadeo de mis cantores y el eco de sus propias lágrimas. Esa noche varios de mis cantores se negaron a volver a ensayar de noche. Otros, los más jóvenes, buscaron explicaciones lógicas, pero sus ojos delataban el terror. Yo, Ricardo, el director, me quedé solo en la catedral, con el grabador en la mano, escuchando la repetición de ese coro inmaterial. ¿Quiénes eran? Antiguos monjes, canónigos o almas de los que yacen bajo las losas de esta catedral, que se niegan a que su música sea olvidada. Ahora, cada vez que dirijo, siento su presencia. Sé que están allí, en las sombras, en los ecos, esperando su momento para unirse al canto. La Catedral de Salamanca no solo guarda la fe de los vivos, sino también la música eterna de los que ya no están.
Y a veces, cuando dirijo, me pregunto si no soy yo quien los convoca con cada nota, abriendo un portal con la armonía, y si algún día, en lugar de solo escuchar, no seré yo quien se una a su coro, convirtiéndome en una voz más en ese canto sin fin.